Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Agradecemos a todas y todos su sintonía. Hoy llegamos a Yucatán para acompañar a Lourdes Luna Aranda a recorrer sus pasos por la danza. Originaria de Nuevo León, Lourdes es egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y durante sus más de 30 años de trayectoria ha sido ganadora en 2 ocasiones del premio IMBA Guam, directora de 4 compañías profesionales de danza, así como de 2 centros de formación artística y del encuentro, con 11 años de vida, Festival Yucatán Escénica. En 2007 fundó la agrupación Crécida Danza Contemporánea, reconocida compañía que late desde el sureste mexicano. Agradecemos a ella sus palabras y a ustedes su escucha. Comenzamos. ¿Cómo llega la danza a tu vida? Bueno, todavía no me queda como muy claro. Yo tengo un recuerdo que lo platico todo el tiempo, un recuerdo muy lindo en casa con mis padres. Mi papá era un extraordinario bailarín de mambo y cha-cha-cha y esos ritmos, ¿no? Pero era extraordinario, o sea, me refiero extraordinario a que a todas las fiestas que íbamos, familiares o así, bodas, 15 años, lo que sea, siempre había un momento en la fiesta en donde era el centro mi papá y todo el mundo se ponía alrededor. Entonces, y hacía unas cosas con el cuerpo que yo estaba muy pequeña, ¿no? Y ahora que ya soy más grande y que entiendo toda esta cosa del cuerpo, digo, wow, ¿cómo podía mi papá hacer eso? Y al día siguiente levantarse como si nada, pero bueno. Yo creo que viene de ahí el gusto, ¿no? Como un gusto particular por mover, por el ritmo, por manifestar con el cuerpo la alegría, finalmente, ¿no? Moverse. Recuerdo también que de chiquita yo iba con mis hermanas a fiestas y lo mismo que mi papá, me ponía yo sola a bailar y después terminaba en círculo de personas, en fin. Siento que en esa época surgió como este calor interno por querer estar moviendo el cuerpo, por querer estar bailando, etc. Y luego ya después, en la época de la preparatoria, una amiga mía me platica que está yendo a clases a la casa de una maestra, que imagínate, hace tantos años de eso que ni siquiera me acuerdo del nombre de la maestra, y fui a acompañarla y ahí fue que me enamoré, ¿no? Me enamoré de la danza. Luego esta maestra me sugirió, oye, ¿por qué no te acercas a la Escuela Superior de Música y Danza? Que es esta gran institución en Nuevo León que ha formado ya a muchos bailarines, ¿no? En aquella época estaba empezando la escuela, tenía muy poco tiempo de haber arrancado sus actividades y pues me acerqué a la escuela, a un taller de extensión, es decir, no estaba como dentro de las clases que son como clases regulares académicas, sino como un taller adulto, un taller de adultos, un taller que sucedía 2 veces a la semana, en fin. Ahí empecé con el maestro Víctor García, que ya no está con nosotros, pero él fue mi primer maestro en la danza hace muchos años, Ulises. Te estoy hablando yo tenía 17, por ahí del 85, 86, por ahí. Y en este caso, ejemplo, ¿qué sentías en la danza? Porque una cosa es verla, a lo mejor con tu papá, a lo mejor en esta dinámica tú también en las fiestas, y otra cosa ya es como decir, no, bueno, esto ya es otra cosa que se estudia, que se practica, que se tiene conciencia del cuerpo. Fui una niña un poco tímida, ¿no? Un poco bastante tímida, tenía ahí como ciertos complejos, ¿no? En fin. Y entendí cuando empecé a hacer danza, cuando empecé a tomar las clases en la superior, eh, me encontré en un lugar en donde podía ser yo, estar calladita, sin molestar a nadie y trabajar yo sola con mi cuerpo. Y eso me generaba mucha paz, me generaba mucha seguridad. Poco a poco eso me fue dando como mucha seguridad y me agarré de eso como una herramienta para seguir, para salir, para ir construyendo una seguridad, una autoestima también, ¿no? Entonces, digamos que por eso empezó ahí. Digo, yo era muy chica, era totalmente, no sabía qué me estaba pasando, no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo en ese momento, pero lo disfrutaba mucho, me sentía en un lugar
cómodo, libre, sin sin ningún complejo de nada. Entonces, bueno, fui muy afortunada porque también tuve maestros que me guiaron de manera muy correcta, muy disciplinada, muy respetuosa, y eso también me fue construyendo eso, la disciplina, el rigor, la constancia. Entonces, bueno, poco a poco concluí la escuela. Gracias a la maestra Valentina Castro, no sé si la conoces, pero la maestra Valentina Castro muchos años, tuvo una época en la Escuela de Monterrey como coordinadora del área de danza contemporánea, y era la maestra rebelde, le decíamos, porque hacía cosas que en la escuela eran prohibidísimas, ¿no? Me refiero a que podían entrar alumnos, venían maestros diversos, y ella entró a este taller donde yo estaba y me dijo, me tomó y me dijo, ven, tú vas a entrar a la carrera. Entonces, gracias a ella es que pude entrar a la carrera formal de danza contemporánea en la superior. Yo ya estaba pasada de edad. En ese entonces, fíjate, las niñas entraban a la carrera a los 13 años. Yo ya tenía 17. Entonces, a la maestra no le importó y me dijo, tú ven, tú te vas a meter, y me instaló en el tercer año de la carrera. O sea, me brinqué esos 2 años previos. Yo no sé cómo le hizo la maestra Valentina académicamente y con la directora de la escuela y con toda la cosa de papeleos y así. El caso es que me instaló en tercer año, y bueno, de ahí es que terminé la carrera de danza. Y en este caso, la maestra en algún momento te dijo qué vio de ti, o sea, ¿por qué se arriesgó a echarse la bronca, por así decirlo, de que una niña que tenía 17 en vez de los 13, 14, o sea, te dijo qué es lo que vio en ti para decir, me voy a apostar a hacer esta lucha? Fíjate que no recuerdo, no tengo en mente ese recuerdo, pero sí recuerdo que la maestra era, tú la veías, la maestra Valentina Castro es una persona muy chiquita, o sea, de tamaño, de estatura, pero era todo mundo, cuando la veía pasar, decía, como que llenaba de luz el lugar, y de dinámica y de movimiento y de ideas, todo el tiempo sonreía. No sé la verdad que habrá visto, no recuerdo que me haya dicho algo, pero le agradezco a la maestra de verdad muchísimo esa valentía y esa rebeldía de haberme tomado y haberme metido, porque gracias a eso, te digo, pude tener una formación más profesional en términos de danza, y es algo que agradezco mucho. Y a esos 17 años, ¿tú consideraste otras opciones de estudiar o ya estabas muy perfilada a decir, de la danza va a ser mi camino? No, fíjate que yo desde que me la presentaron, me enamoré. O sea, yo ya no, o sea, era como tan mío. O sea, ¿cómo te diré? Obviamente yo estaba muy chica, ¿no? Pero yo sentía que cada día que pasaba, algo avanzaba en mi cuerpo, algo pasaba, había una modificación, y era impresionante. Cada día pasaban las semanas, pasaban los meses, y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde podemos hacer cosas? Y pues no, o sea, me tomé de ahí. Me acuerdo que yo una noche, yo muy, muy formal y muy seria, cito a mis padres a sentarlos a la mesa del comedor para decirles pues que yo había decidido ser bailarina. Y entonces, o sea, se rieron de mí, que estás loca, ¿qué te pasa? Pues estamos en Monterrey, o sea, ubiquémonos, ¿no? Monterrey, una ciudad pues muy conservadora, una ciudad en esos años, estoy hablando de más de 30 años, en donde el arte, la danza contemporánea era como impensable, como una actividad profesional, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me sentí muy mal, muy triste, porque realmente yo había puesto toda mi seriedad y todo mi empeño en convencerlos de que efectivamente yo quería hacer eso, y no. Y bueno, ya de ahí vino una lucha un poco familiar, ¿no? Para que dejaran a su hija estudiar danza, pero bueno, pasaron los años y aquí estoy. Y en este caso, profesionalmente, ¿cómo inicias? ¿En dónde inicias? ¿Con quiénes inicias? Porque justamente acabas de decir, Monterrey, una ciudad industrial, una ciudad conservadora, una ciudad que también estamos hablando en otro tipo de contextos histórico, políticos, sociales. ¿Cómo vas abriéndote tu camino?
justamente con la maestra Valentina Castro, que era una persona también súper perseverante y reconocida a nivel nacional, empieza a hacer trabajo coreográfico en la escuela con los alumnos de la escuela y otra vez me invita a participar en una de estas puestas que se va a presentar en el Festival Internacional de Danza de San Luis, que dirigía la maestra Lila López. Lila López, así es. Sí, entonces, famosísimo festival. Entonces, en realidad, esas fueron mis primeras apariciones profesionales en un escenario importante como es el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Obviamente, pues yo estaba muy chica, estaba todavía muy verde en ese sentido, pero otra vez algo vio la maestra Valentina que me invitó y nos fuimos, ¿no? Y éramos también varios alumnos de varios compañeros de la carrera. Y ahí empezamos, te estoy hablando ¿qué será? Del 87, 89, por ahí. Y luego, justo en el 89, decido participar en el premio Imbawam. Varios compañeros de la escuela, maestros, estaban preparando obra para ir al premio. Y dije, ay, ¿yo por qué? ¿Por qué no? Entonces, te estoy hablando del 1989. Yo todavía era estudiante, creo que estaba en el último año de la carrera, algo así. Entonces, con compañeras de la escuela, monté una obra que se llamaba Necesito Transparente y nos fuimos al premio. Y pasamos a la final. Entonces, pasamos a la final, bailamos en Bellas Artes. Entonces, para mí, ese sería como, yo lo considero ese como mi primera participación ya como un carácter profesional, ¿no? ¿Y cómo fue esa primera participación? Porque justamente dices dos cosas muy importantes. Una, participar en el premio, que el premio en danza es el gran lugar, la gran situación para toda la gente que está haciendo, investigando, que está justamente explorando. Y por otro lado es estar en Bellas Artes, que es el máximo recinto cultural. O sea, ¿cómo fueron esos dos momentos y que tú justamente lo marcas como tu inicio profesional? Pues afortunadamente, Ulises, yo estaba tan chava que no lograba, ¿sabes? No lograba visualizar lo que estaba pasando, porque yo creo que si lo hubiera visualizado me hubiera quedado atrofiada y hubiera quedado pasmada y hubiera salido no sé qué. El caso es que éramos muy jóvenes, de verdad éramos muy jóvenes y recuerdo mucho esa edición del premio, porque en la final estábamos 3 coreógrafos de Monterrey. Estaba el maestro Rubí Gámez y la maestra Sonny Savoy. Entonces, y estábamos nosotros. Entonces era muy fuerte, o sea, había una comitiva regia muy fuerte y entonces eso como que nos daba ánimos, en fin. ¿Qué te puedo decir? Pues fue impactante, ¿no? Fue como muy impactante, pero también me ubicó muy puntualmente porque recuerdo que al final de la función, después de haber estado en Bellas Artes, en donde ya sabes, bueno, no sé si tienes como ese recuerdo o si lograste tener información al respecto, pero los premios en Bellas Artes eran lo máximo, o sea, se llenaba el teatro hasta arriba, la gente aullaba, o sea, era espectacular. Perdón, y después de todo esto, se termina la función y pues todo el mundo se va, ¿no? Todo el mundo se va, yo no soy del DF, mis compañeras que iban bailando conmigo igual por alguna u otra razón con sus familiares o amigos se van y yo me quedo sola, o sea, yo me quedo sola y me acuerdo una imagen que le platico mucho a mi hija, estar yo sentada en la entrada de Bellas Artes en los pisos de mármol, sola en la noche y tratando de entender lo que acababa de pasar, ¿no? Y bueno, esa fue como o sea, entender que puedes tener una función muy exitosa en el lugar más importante de la Ciudad de México, ¿no? Como es el Palacio Nacional de Bellas Artes. Y finalmente, pues estás tú sola y te toca a ti enfrentar y seguir y continuar. En fin, de ahí me fui a tomar el metro y me fui al lugar con quien me estaba quedando y ya está, ¿no? Y bueno, o sea, esa es como una experiencia que tengo como muy guardada, me construyó también muchas cosas, pero y te digo, estaba yo muy chava y ya después de los años, pues ya uno va como, le van cayendo 20 y va entendiendo las situaciones, ¿no? Pero digamos que ese fue mi arranque en el terreno de lo profesional.
Porque estamos hablando que eso fue el 89 Sí, y en el 93, sí, a ver, platícanos del 93, la coreografía, ¿qué sucede con sí, el sí, premio? Ahí, a sí. ver, esa primera vez. Luego de ahí, después de esa, bueno, termino la carrera, emprendo un proyecto independiente ahí en Monterrey con un colega de ahí de Monterrey y por situaciones personales me tuve que ir de Monterrey y me vine a Yucatán. Te estoy hablando del 92, creo. Me vine a Yucatán a trabajar con la compañía de acá y otra vez me salió como el gusanito, ¿no? De hacer una nueva pieza para el premio. Y así fue, hice un trío que se llama Adentro Indócil o La Nariz contra el Vidrio, éramos 3 bailarinas y pues ganamos, o sea, ganó la obra. Te recuerdo una anécdota de ese día, otra vez estábamos en la final y había empezado la pieza y como a los 3, 4 minutos se va la luz en Palacio Nacional y yo, o sea, yo no sé de dónde saqué como el fuerza y concentración y dije, cierren telón, o sea, me acuerdo que hice un grito así, cierren telón y cerramos telón y volvimos a empezar la pieza. O sea, regresó la luz y volvimos a empezar la pieza. Entonces fue como momentos muy dramáticos. Porque Pero imagínate, bueno, un momento así puede desconcentrarte completamente, total. puede Sí, tirar todo. sí, sí. Sí, te digo que son esas aprendizajes y enseñanzas que valoras, que quieres que nunca te pase, pero te pasó y entonces a partir de ahí, ¿no? Creces y maduras y empiezas a construir como una solidez. Entonces, empezamos otra vez la pieza y ganamos. Y también fue muy, muy emocionante. Eso fue en el 93. La obra se llama Adentro Indócil y la monté con la compañía del estado de Yucatán que dirigía la maestra Graciela Torres. Y éramos 3 bailarinas, Erika Torres, Lourdes Magallanes y yo. Y justamente si nos puedes platicar, eso siempre se me ha hecho muy interesante. Tú eres bailarina y en ese sentido, ¿cómo transitas a ser coreógrafa? ¿En qué momento tú también dices, yo puedo construir, puedo generar, tengo esta inquietud y la voy a plasmar en el cuerpo y en el movimiento? Fíjate que eso es algo, es una pregunta que me gusta mucho porque me acuerdo, ¿no? Me lleva a esos momentos de inicio en la creación. Y cuando estaba en la escuela, justamente con la maestra Valentina Castro y la maestra Hester Martínez, teníamos la clase de composición coreográfica, ¿no? Y de trabajos creativos. Entonces, cada año teníamos que hacer obra como alumnos para presentarla al final del ciclo y me gustaba mucho este proceso de estar sola en el salón, ¿no? Como estar sola en el salón y concentrarme en mi cuerpo para que a través del movimiento surja algo, ¿no? Surja un lenguaje, una frase de movimiento, una imagen, lo que sea, ¿no? Y empecé a disfrutar mucho esos momentos, o sea, ese momento de soledad con mi cuerpo para la creación me llena de gozo, me llena de seguridad, me llena de muchas cosas. Y ahí empezó, en realidad empezó en la escuela y pues sí, empecé yo, o sea, obviamente con un trabajo personal, corporal, crear obra, ¿no? Y así empecé desde que estaba en la escuela, luego ya se fue como profundizando, vino el premio en el 93 y luego vino otro premio en el 99. Y en este caso, justamente, ¿cómo es el proceso de construcción de una coreografía? Para alguien que no sabe, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de diferentes técnicas, la Graham, la Limón, ¿qué tipo de técnica utilizas tú? Bajo esa técnica, ¿cómo construyes? ¿Cómo a tener eso que acabas de decir, ese rigor y disciplina para poder generar una puesta? Esta pregunta también me gusta mucho porque justamente estos momentos de soledad me gustan porque como que me deshace toda la información al obligarme a mí a ir a una introspección muy fuerte y entonces que surjan movimientos, yo no sé de dónde, o sea, yo no sé de dónde ni bajo qué esquemas. Entonces no podría decirte que utilizo técnicas o estilo, o sea, no podría decirte eso. En esa época yo sí tenía un trabajo muy fuerte físico, muscular, de entrenamiento,
Y esos momentos de soledad y de creación me obligaban a ir a otros lugares corporales y eso me gustaba mucho. Entonces así empezó como una investigación personal. Ahora entiendo que eso era una investigación. En esa época yo no sabía qué era eso. Yo nada más me metía a mi cuerpo y lo hacía. Ahora entiendo que eso era una investigación corporal, laboratorio de movimiento que le llaman ahora. Entonces, pues así es que construyo con una idea, con un deseo, con algo que tal vez soñé, con alguna música que por ahí me llevó a ciertos lugares. Entonces, digo, las motivaciones y las inspiraciones vienen como de diferentes lugares todo el tiempo, pero sí trato de hacer ese trabajo de introspección muy, muy detallada para encontrar, para ver de qué manera se puede mover el cuerpo para que hable de esto que quiero hablar, ¿no? Y ejemplo, ahora sí coméntanos de Monterrey a Yucatán. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo fue este proceso de llegar? Porque es de un calor desértico a un calor que se siente la brisa, que se siente el mar. Entonces, Sí, digo, es calor, pero finalmente es diferente. ¿Cómo fue sí. este proceso de adaptación? Y también de adaptarte profesionalmente, porque tú ya tenías algo en Monterrey y pasar a construir también en Yucatán. Pues mira, como bien dices, había calores, o sea, era como el nivel de calor era el mismo, pero en Yucatán, perdón, pues sí, la humedad, ¿no? La humedad es bastante más fuerte, la humedad, los mosquitos, pero había algo que a mí me gustaba mucho, Ulises, que tenía que ver con el olor. La ciudad huele a mar. O sea, aunque estamos alejados, o sea, Mérida, aunque estamos alejados del mar, la ciudad tiene todo el tiempo un olor entre sal, entre tierra, ¿no? Entonces, el olor a mar a mí me mató, me encantó. Y desde que yo llegué, esos años fueron muy, muy felices para mí. También fueron muy productivos. Hice esta obra para el premio. Yo en la compañía daba clase, hacía montaje, hicimos en esa época algunas temporadas en la sala Miguel Covarrubias, fuimos a San Luis, o sea, y fuimos a Monterrey a hacer también funciones. Entonces, esa época con la compañía de Yucatán, de aquella época, fue muy productiva, la disfruté muchísimo. Y bueno, por azares del destino, por cosas personales también, me tuve que ir a principios del 95. ¿Y a dónde te fuiste? De aquí me fui a San Luis Potosí a trabajar con la compañía justo estatal de ahí de San Luis. Y bueno, también desarrollé trabajo, di clases, hice obra coreográfica, volvimos a tener temporada en la Covarrubias, todo el tiempo estaba yo haciendo cosas, Ulises, todo el tiempo quería estar haciendo obra y montar y bueno, el caso es que me fui a San Luis, fui súper bien recibida, muy acogida por la compañía de San Luis y bueno, hice trabajo bien, bien interesante ahí también. Después de ahí me voy a Morelia, me invitan a trabajar a la Facultad de Danza de la Universidad de la Nicolaita y ahí también empiezo otro proyecto creativo y fue ahí cuando viene el otro premio. Ahí justamente platícanos entonces, ¿qué propuesta fue? ¿Cuáles fueron esos momentos también? Sí, mira, en esa época yo acababa de tener a mi primer hijo. Mi primer hijo nació en el 98 y pues obviamente tuve una pausa, ¿no? Tuve una pausa de creación por todo lo que implica estar en ese estado, todo lo que los cambios del cuerpo, en fin. Y cuando nació mi hijo, pasaron unos meses, yo ya quería como regresar y dije, pues vámonos al premio, vamos a hacer algo, vamos a montar algo. En ese momento yo tenía un proyecto que se llama, junto con Bernardo Torres, que se llamaba Danza Contemporánea, y monté una obra que se llama Cicatrices y nos fuimos al premio y ganamos otra vez. Cicatrices hablaba justo de eso, de cicatrices reales, imaginarias, impuestas que todos tenemos. Hablaba un poco como
de un grupo, éramos 4, de un grupo que hacía un poco de rechazo hacia uno de ellos, y hablábamos de ese del rechazado, ¿no? Que nada, sus conflictos, la problemática que se genera ahí al ser rechazado, porque, en fin, en realidad era bastante abstracto en ese sentido, no era como tan literal. Y bueno, pues sí, gustó mucho la pieza, y también me acuerdo muchísimo en Bellas Artes que la gente aullaba y bueno, todo el mundo decía que era una de las más favoritas, y pues ganamos. Y estuvo súper padre. Uh-huh. ¿Y cómo recibes el siglo XXI? Justamente, ¿cuáles son esos motores para construir? Porque ya para 2007 ya construyes esta compañía de renombre completamente. Entonces, ¿cuáles son los motores que te van llevando a ti a también volverte gestora, a también ir explorando otros caminos de la danza? Pues mira, lo debo de decir, o sea, mucho la situación personal me obligó a hacer ciertos cambios, ¿no? Y cambios importantes. Entonces, un poco obligada por esa situación personal es que saco de nueva cuenta todo este bagaje que ya traía para esa época, y decido y al mismo tiempo que recibo la invitación de venir de nueva cuenta a Mérida para trabajar en un proyecto institucional que es la compañía, otra vez la compañía estatal, solo que ya había cambiado de dirección. Ahora me invitaban a mí para dirigir este proyecto. Y cuando me lo proponen, pues obviamente digo que sí, porque como te digo, la situación personal me obligaba a moverme de donde yo estaba, y esta invitación de verdad me ayudó mucho, ¿no? A avanzar personalmente, ¿no? Tú sabes que en el arte tu trabajo te empodera, ¿no? Tu trabajo te refuerza lo que eres, y bueno, venir a Mérida y fue eso, ¿no? Entonces trabajé con la Compañía del Estado varios años, hicimos proyectos súper interesantes también, y cambia el gobierno, cambian de partido también, y pues ahí se acaba ese proyecto, y en ese momento es que decido fundar. Yo estaba otra vez en una situación personal muy complicada y decía, bueno, me voy de Mérida, me regreso, me voy a Monterrey, ¿a dónde carajos me voy para poder seguir trabajando? Porque era complicado, ¿no? Y entonces, pues decidí quedarme en Mérida, emprender un proyecto personal, independiente, y así fue como empezó Crecida Danza Contemporánea en el 2007. En este caso, justamente en este 2007, surge la compañía. ¿Cuál era como la idea que tú querías, que decías, esta compañía tiene que distinguirse o la marca de esta compañía tiene que ser esta? Porque justamente en el universo de compañías nacionales y compañías independientes hay ciertos rasgos que van ellos queriendo marcar. En este caso, cuando surge Crecida, ¿cuál era la idea que tú decías? Por esto tiene que surgir. Pues digo, indudablemente yo tenía una fuerte necesidad de seguir creando, de seguir haciendo obra coreográfica, y dije, bueno, si tú sabes, fundar una compañía independiente en México es como aventarse al abismo, ¿no? Antes más que ahora. Entonces, sin embargo, dije, no, va. Y platiqué, invité a amigos, colegas, bailarines que quisieran integrarse a este proyecto. Y yo, ¿qué tenía en mente? Pues tenía en mente hacer obra, ¿no? Hacer obra fuerte, hacer obra profesional, obviamente, impactar, desde luego, en un contexto nacional, en el sentido del nivel de ejecución, del nivel de propuesta, del nivel de producción, o sea, en muchos niveles. Eh, Sin embargo, ese no era como el objetivo, ¿no? El primer objetivo era crear obra y estar en la escena y comunicar. Ese como era el objetivo. Y afortunadamente en esa época llegaron colegas bien talentosos con un alto nivel en todo sentido, y logramos emprender el proyecto, y poco a poco, pues Crecida se ha
manifestado como lo que es ahora, ¿no? Como una compañía interesante, una compañía importante, un referente en el sureste mexicano. Y seguimos trabajando sobre lo que queremos, es decir, no hemos definido exactamente porque cada vez es distinto, cada vez estamos buscando cosas nuevas, obviamente estamos buscando la excelencia, ¿no? En todo sentido, pero cada vez descubrimos intereses también diferentes por lo que luchamos y caminamos hacia ellos. Entonces, hoy en día Crécida es una compañía de 8 bailarines, pero el equipo completo es de 22. Entre maestros, administrativos, equipo de gestión, etcétera. Entonces, eso se ha como estructurado de una manera que podamos desarrollar todos desde nuestras áreas de una manera mucho más profesional. Y en este caso, justamente, alguien que seguramente quisiera a lo mejor emprender un proyecto independiente, ¿cuáles podrías decirle tú que han sido esos grandes retos y esas grandes trabas que has roto? Porque ahorita escucho el número de las personas que están en tu compañía, que es bastante nutrido, y cuáles han sido justamente estas partes que has dicho, estos son los diques que hemos roto y estos han sido los retos que hemos afrontado y sobre todo pensando en lo independiente. Yo creo que una de las principales problemáticas que hemos enfrentado como independientes desde el principio, pues obviamente es el asunto de los recursos, ¿no? Es decir, digo, está muy bonito soñar, está muy bonito querer hacer cosas, pero pues necesitamos recursos. Eso es una realidad. Nos cuesta decirlo, nos cuesta escucharlo también, somos artistas, pero es una realidad. Y cuando yo empecé este proyecto, yo no hubiera podido emprenderlo sola, es decir, yo no hubiera podido hacerlo yo sola. Tuve en ese momento el apoyo de mi pareja, tuve en ese momento el apoyo de los mismos bailarines, que trabajaban sin cobrar, pero que había que pagarles en algún momento, o sea, había que pagar las funciones, etcétera. Entonces, hay como se tiene que unir muchas cosas al mismo tiempo: voluntad, amor, cariño, responsabilidad y compromiso, en el sentido de que ellos estaban conmigo de manera sin cobrar un peso, pero yo había hecho el compromiso de pagar cuando el dinero llegara, ¿no? Y así sucedía, ¿no? Y entonces fuimos construyendo una relación de confianza durante mucho tiempo, y yo creo que esa es la principal problemática. Cuando somos independientes, es eso, o sea, ¿cómo emprender un proyecto coreográfico sin dinero? O sea, está muy cañón, ¿no? Entonces, claro, uno se inventa mil cosas, o sea, uno se inventa muchas maneras de poder, pides prestado un vestuario, lo que sea, pero ese sigue siendo la gran problemática. Luego, la otra problemática, sobre todo para la gente del interior de la República, no sé en la Ciudad de México si hoy día sea eso, pero es el tema del espacio. ¿En dónde vamos a trabajar? Un lugar con las condiciones ideales para que un trabajo profesional se desarrolle, ¿no? Te estoy hablando de dimensiones de espacio, de altura, de suelo, en fin. Yo recuerdo que, por ejemplo, las compañías, o muchas compañías de aquella época en la Ciudad de México, trabajaban en la escuela profesional de danza folclórica, la que está ahí en el complejo El cultural Centro del Bosque. Cultural del Bosque, así es. Exacto. En aquella época, esos salones, ahí podían ensayar las compañías. En el interior del país eso no pasaba, o sea, en esa época no había espacios para trabajar. Yo me acuerdo que cuando estaba en Monterrey, la superior nos prestaba un salón, pero igual había como muchas condiciones, ¿no? Entonces, ese es otro principal, creo yo, para poder desarrollar un trabajo de calidad profesional, para que los bailarines puedan, en fin. Entonces nosotros aquí en Crécida, yo sabía que eso teníamos que tener un espacio, y me puse a buscar un lugar y encontramos un lugar que es el Conservatorio de Danza de Yucatán. Era una bodega del siglo pasado, en donde se almacenaba enequén, una estructura enorme, con muros
de mampostería súper anchos. Hicimos todo un proyecto de reconstrucción, de adecuación, y ese es nuestro espacio ahora. No es un espacio propio, es un espacio que rentamos, pero pues ese lugar ha sido clave para nuestro desarrollo como compañía profesional independiente en el interior, porque tenemos un lugar seguro, un lugar que es nuestro, un lugar que nosotros administramos, que nosotros decidimos qué sucede en ese lugar, y eso es fundamental para la creación, para la producción, para muchas cosas, ¿no? Y en estos casi 15 años, platícame un poco qué coreografías han hecho. Me acuerdo hace años se presentaron en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris como parte de la Semana de la Danza. Se han presentado, han hecho otro tipo de trabajos, hasta se han acercado mucho, si no me equivoco, a cuestiones de la ritualidad maya. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido como esta línea coreográfica que han manejado en sus piezas? A partir del 2015, Crecida Danza es beneficiada con el apoyo del Programa de México en Escena. Como tú sabes, y como lo acabo de comentar, pues finalmente el poder tener un recurso seguro que permita tener un elenco estable, que te permita generar producción estable también, pues eso nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos coreográficos bien interesantes. Esa vez que tú dices que nos viste en el Esperanza Iris, creo que era un trabajo del maestro Roberto Oliván, una coreografía de un maestro invitado. También es una súper buena experiencia, pero bueno, a partir de ese momento, a partir de que tenemos México en Escena, hemos desarrollado una serie de obras de gran formato. Por un lado, han sido obras grandes de gran formato. Por otro lado, me ha dado la oportunidad, Ulises, de trabajar con compositores. Eso para mí había sido siempre como pues un sueño, ¿no? Poder tener una música especial para la obra. Tú sabes, antes cogíamos de aquí y de allá. Ahorita ya el tema de derechos de autor está súper fuerte, pero antes eso no pasaba. O sea, antes podías agarrar una música de Medellín Monk y usarla y no pasa nada, ¿no? O sea, ahora eso ya no pasa. Entonces, o bueno, nadie nos decía nada en esa época y nadie nos decía, oiga, no pueden porque, en fin. Ahora, con un poco más de recursos, pues podemos trabajar con compositores, en donde no solo se produce una música de gran calidad, sino que además las ideas crecen, las ideas se nutren, la idea coreográfica en sí se robustece por la idea del músico, ¿no? Por su visión. Entonces, hemos podido trabajar desde hace varios años así, y la recién obra que estrenamos el año pasado, como bien dice, se llama NAG. Esta iniciativa surgió en el 2018 gracias a una invitación muy generosa de parte de Claudia Norman, que es la directora del festival Celebrated Mexico Now Festival. Ella nos reunimos en la Ciudad de México y me platicó que este interés, que además era como interesante porque era el 2018 fue el año de las lenguas originarias decretado por la UNESCO. Entonces ella quería hacer algo así. Entonces me dijo, oye Lourdes, ¿por qué no hacemos algo con poesía en maya, ¿no? Con textos en maya? Y me encantó la idea, ¿no? Yo nunca había tomado ese tema, desde que llegué a vivir a Mérida no había trabajado esos temas porque me parece muy delicado en el sentido de que no soy yucateca y no quiero cometer alguna, no sé, tener alguna especie de problema, no problema, pero no me sentía con esa seguridad, ¿no? De tratar temas que no son míos por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, acepté la propuesta y emprendimos el proyecto NAG, que significa casa en maya. La obra se estrenó en Nueva York en el 2018 en una primera versión de 16 minutos. Y el año pasado hicimos todo el trabajo justo cuando empezaba la pandemia. Decidimos extender el trabajo a que sea un programa completo de 60 minutos e hicimos la obra para un programa completo. Para la obra trabajé otra vez con música original, con el maestro Carlo Nicolao,
que es un compositor extraordinario que radica en Nueva York. Entonces, él hizo la música para la primera versión e hizo la música para la versión extendida de la obra. Y la estrenamos justo el año pasado. Y bueno, ¿qué te cuento? La obra es una obra que plasma de manera muy cuidada desde la plástica, los colores, las texturas, el misticismo que rodea la cultura maya, ¿no? Tiene que ver con texturas, tiene que ver con la sensibilidad también de la gente de esta región. Entonces, a nosotros nos gusta mucho, estamos muy contentos con la obra y bueno, espero pronto volverla a empezar a llevar a escena, ¿no? Cuando las circunstancias nos lo permitan. Y a su vez también es importante decir que eres directora de un festival. Sí. Platícanos de ese festival, cuándo surge, cómo surge, por qué y cuál es la línea de ese festival. Justamente el festival surge al siguiente año que emprendimos las actividades en el Conservatorio de Danza como espacio. Este lugar, como te digo, es una bodega de Nequén y tenía una zona que era que así, como en mi sueño, ¿no? Era como un espacio súper grande. Dije, aquí cuando yo llegué a ese espacio estaba en ruinas, era todo lleno de tierra, de basura, oscuros, en fin. Cuando vi ese lugar, me acuerdo que fui con mi esposo, él se desmayó, dijo, ¿cómo crees que aquí no vamos a hacer nada, aquí no se puede hacer nada? El caso es que lo hicimos, adecuamos y todo, y cuando vi ese lugar, dije, no, es que aquí pueden pasar cosas maravillosas, porque es un lugar grande, cerrado, alto, y lo inauguramos como la sala de arte. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a hacer un festival de danza, nuestro festival de danza, y el primer festival fue en el 2010. Recuerdo perfecto que en ese año la sala estaba, ¿qué quieres? Austera es muchísimo, o sea, no teníamos absolutamente nada, pero nosotros queríamos hacer un festival ahí y logramos la participación de colegas y amigos locales, o sea, que estaban aquí en Yucatán y que vinieron de otras partes de México a estar en el festival, ¿no? Entonces, me acuerdo que no teníamos aire acondicionado, imagínate, no teníamos aire acondicionado en Mérida y me acuerdo que en nuestras primeras funciones repartíamos unos abanicos, abanicos individuales para que la gente, ¿no? Para que cada quien tuviera su abanico y no pasara calor. Pero bueno, ahí empezó el festival, empezó con la colaboración de colegas y amigos que estaban acá en Mérida, me ayudaron a organizarlo y pues arrancó y bueno, de eso ya 10 años, 11 años. Y en estos 11 años, ¿quiénes se han presentado? ¿Cuál ha sido la reacción del público también? ¿Cómo lo han adoptado la población como de ellos? Mira, cada año es diferente, cada año como es un festival independiente, pues dependo mucho, otra vez del dinero, dependo mucho de cómo surjan las convocatorias ese año, de qué apoyos lleguen, en fin. Y cada año o lo hacemos más grande, más pequeño, invitamos más compañías locales o bien más compañías extranjeras. Hemos tenido compañías impresionantes de muchos países, España, Bélgica, Colombia, Alemania, obviamente México, El Salvador, Perú, o sea, de verdad nos ha visitado a lo largo de todos estos años muchas compañías. Pero un elemento que rescato del festival tiene que ver con el apoyo decidido que yo quise que fuera desde el primer año y fue a los proyectos nuevos, es decir, a los proyectos de jóvenes que empiezan su carrera como coreógrafos. Y hay un día del festival que se llama Íntimo Alterno y en ese día se presentan proyectos de jóvenes que comparten la función. Estos jóvenes se seleccionan a través de una convocatoria y bueno, por ese festival han pasado muchos colegas queridos, la compañía de Chantivera 4x4, Máquina de Turing, compañía de Corea, Misuk Dance Company, de Alemania, o sea, innumerables, Roberto Liván, Lali Aiguade, grandes coreógrafos y bailarines nacionales e internacionales que
que de verdad recuerdo con mucho cariño, y te lo digo especialmente porque somos independientes, y entonces nos armamos de cosas para que el festival se haga. Y se hace, y todos aceptan, y todos quieren venir, y todos quieren, te digo, cada año recibo muchas solicitudes de compañías que quieren venir al festival. Desgraciadamente no puedo recibirlos a todos, pero es bien satisfactorio ver cómo el festival año con año abre más puertas, alcanza más, tiene como más alcances y me llegan, o sea, he tenido a una compañía de Eslovaquia, en fin, de Italia, o sea, es como muy interesante ver, Lourdes, no, por ejemplo, cosas que me llegan a decir, Lourdes, no te preocupes, nosotros vamos por nuestros propios medios, pero queremos estar en el festival, ¿sabes? Entonces esas son las cosas que me encantan y que son el resultado de una gestión también importante, ¿no? Pero sobre todo como de un trabajo colaborativo que siempre da muchos frutos. Ajá. Y en este caso, con una trayectoria de más de 30 años, con las compañías con las que has trabajado, con justamente todas estas cuestiones que me parecen bellísimas, que tienen que ver con lo emocional, que estás ligada completamente a la danza y hasta tus lugares de residencia, ¿qué sigue? ¿Tú cómo ves para la compañía, para ti? ¿Qué es lo que viene después de este periodo en el cual es inevitable pensar que ha habido muchas reflexiones y sobre todo en las artes escénicas? Pues que sí, Ulises, no sé que sí. O sea, créeme todo el tiempo lo reflexiono. A ver, digamos que lo obvio, ¿no? Es que vamos a tener que seguir haciendo cosas, ¿no? Vamos a tener que seguir creando. Yo debo de confesarte que a mí el asunto virtual no me termina de convencer. O sea, lo he hecho, hemos creado a partir de todo este periodo trabajo y obra para la virtualidad. Es un reto muy interesante, pero no termina de convencerme. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahora estoy yo en un proceso de creación soy miembro del sistema de creadores en este momento y debo de crear una obra que se llama De barro y miel, que tiene que ver también con asuntos de la región. Me quedé como muy enganchada por eso y me quedé muy enganchada como esa combinación entre lo contemporáneo, o sea, cómo una visión, o sea, cómo transformar desde una visión contemporánea algo tan de raíz, ¿no? Algo que ha sido tan de raíz. Pero bueno, ese es el próximo trabajo. Y ahorita Crecida Danza está trabajando en un proyecto que se llama Laboratorio Creativo y que tiene que ver con darle voz a integrantes de la compañía a que empiecen a hacer también sus propias obras. ¿Ok? Eso a mí me parece súper interesante y en este momento está sucediendo eso y estamos próximos a estrenar. Haremos una temporada de danza, bueno, antes de eso, en Yucatán nosotros abrimos como espacio, es decir, el gobierno nos dio permiso de abrir y de recibir a gente desde noviembre. De tal forma que el festival, por ejemplo, lo hicimos en noviembre en un espacio al aire libre que tenemos atrás a los patios del conservatorio. Adecuamos ahí un escenario al aire libre maravilloso y ahí sucedió el festival. Y ahora vamos a retomar el espacio para una nueva temporada de danza en donde se estrenarán estos trabajos que te estoy comentando, que son de dos integrantes de Crécida. Me parece fundamental, importantísimo, dar espacios para que otras voces se escuchen y se desarrollen como creadores. Y en eso estamos ahora, gestionando algunas cosas, gestionando algunas giras, pero todo es muy incierto, por eso te digo que no sé exactamente qué va a suceder. Tenemos muchos planes, obviamente, pero muchos de esos planes dependen de la situación actual con la pandemia, del desarrollo de la vacunación, del desarrollo de las aperturas de fronteras. Por ejemplo, tenemos ahí una gira detenida desde el año pasado, una gira bastante importante. Entonces, pues eso, estamos más bien esperando, así, ¿no? Como esperando que ya abran, que ya se acabe todo esto, pero bueno, hay que esperar un ratito más. Y Lourdes, finalmente, agradezco muchísimo y escuchando tu historia y escuchando todo, para ti, si pudieras definir para ti qué es la danza. Eh,
La danza, la danza es, pues soy yo, o sea, soy a través de la danza, soy a través de lo que puedo hacer a través de la danza. Eh, ha sido mi motivo del día a día desde hace muchos años. Eso es mi motivo. Uh-huh. Y bueno, como finalmente, como todo buen motivo, tiene un camino, por así decirlo, es una conexión hacia algo más, ¿no? Que eso es algo interesante. Sí, que ese algo más puede ser distinto cada vez, o sea, puede evolucionar, cambia, eso es lo padre, ¿no? Eh, yo digo que ya no me voy a ir de Mérida, ¿no? Porque además estoy feliz, pero no sabemos, o sea, es como, no sabemos, ahora tengo 2 hijos maravillosos, de 22 y 20, y la de 20 que es bailarina ya y va a emprender su vuelo, en fin, son cosas que la vida así te presenta y hay que enfrentarla, pero el motivo está ahí y soy fiel a ese motivo, he sido fiel a ese motivo toda mi vida y solo espero que ese motivo me siga siendo tan feliz como ahora, como hasta ahora. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.